El aire de la mañana permanecía quieto, aún no interrumpido por la subida del sol. El silencio de un nuevo día se instala sobre los ranchos como una colcha de silencio. El polvo se adhería a los bordes de la hierba donde no se había acumulado el rocío, y la tierra olía levemente a lluvia que había caído durante la noche. Se movía a lo largo de la cerca con pasos lentos, un gigante cuya sombra se extendía por el campo como otro poste clavado profundamente en el suelo. Sus botas dejaron marcas firmes en la tierra, el tipo de marcas que podrían durar hasta la siguiente tormenta, y sus manos, anchas, llenas de cicatrices, pero cuidadosas, descansaban contra la barandilla como si la cerca fuera algo a lo que valiera la pena hablar. Fue entonces, en el silencio entre el canto de los pájaros y la brisa, que lo oyó, un sonido demasiado pequeño para que la vasta tierra lo pudiera soportar, un gemido apenas más que un suspiro. Se giró, con el oído atento, no por la curiosidad, sino por la memoria, pues había oído esos sonidos hacía mucho tiempo, de su propia garganta, cuando el hambre y el miedo se encontraban en la oscuridad. El sonido provenía de un tronco hueco, medio podrido, que yacía en el borde del claro donde el musgo y la sombra habían hecho su hogar. Se acercó más, cada paso lo suficientemente pesado para levantar polvo, pero no lo suficientemente duro para dispersar lo que allí se escondía. Una mano rozó su cinturón, no para agarrar el arma, sino para darle estabilidad, porque sabía que no era un grito animal. Aparecieron dos rostros, tenues como fantasmas, apretados uno contra el otro en la oscuridad hueca. Ojos demasiado abiertos, demasiado cansados para niños tan pequeños. Sus mejillas estaban manchadas de mugre, sus cabellos estaban apelmazados por la lluvia y las hojas, y sus vestidos, tal vez una vez brillantes, colgaban hechos jirones. Parecían gorriones arrancados del nido, temblando en una rama caída, y no se levantaron hasta que su sombra se tragó el agujero del tronco. Se agachó, bajando la altura que tan a menudo hacía que los demás desconfiaran, y esperó. El silencio se prolongó, pesado como el peso del juicio. Entonces una niña, cuya altura no superaba la de su rodilla, levantó la barbilla. Sus labios temblaban como si las palabras pudieran cortarle la lengua. El susurro llegó débilmente, rompiéndose contra el aire como ramitas contra la piedra. Por favor, no nos golpeen. Ya estamos heridos. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier bala. Llevaban consigo el escozor de los cinturones y el ardor de las cuerdas, el viejo sabor del cobre cuando la sangre corre por la boca. Sintió que se le cerraba la garganta, que su gigante ser se deshacía ante un sonido más pequeño que el grito de un pájaro. Durante un largo suspiro no dijo nada, las palabras nunca habían sido su oficio, solo el ritmo constante del trabajo y la honestidad de su espalda encorvada hacia la tierra. Miró sus brazos delgados y marcados, las rodillas raspadas y en carne viva, y en su quietud se vio a sí mismo. Una vez un niño se vio acorralado y sin pedirle perdón a nadie. Extendió su mano lentamente, como el crepúsculo deslizándose hacia la noche. Los niños se estremecieron, se apretujaron hacia el hueco, y él dejó su mano abierta y sin prisa, como si no les ofreciera una orden, sino una elección. Lo miraron como si el mundo pudiera acabarse con un movimiento en falso. Y entonces, con el más pequeño coraje nacido de la desesperación, una extendió la mano y apoyó su pequeña palma contra la piel áspera de la de él. Él no cerró su mano sobre la de ella. Él simplemente lo levantó, con cuidado como si llevara agua en un recipiente agrietado, y pronto el segundo niño lo siguió, agarrando la tela de su camisa con una fuerza sorprendente. Levantándose, los cargó a ambos, uno apoyado en cada brazo, sus cuerpos livianos como haces de leña, aunque mucho más frágiles. El tronco detrás de ellos seguía hueco, pero ya no albergaba miedo. Solo contenía el eco de una noche sobreviviente. Su cabaña no estaba lejos, aunque a los niños les debía haber parecido un mundo aparte. Las muchachas no hablaban mientras él caminaba, sus cabezas presionadas contra sus hombros, pero sus ojos permanecían abiertos, mirando el cielo como para marcar el camino. Sintió sus respiraciones contra su cuello, superficiales,
inciertas, como si aún se estuvieran preparando para el dolor. Cuando la cabaña apareció a la vista, con sus toscos troncos, el techo remendado más de una vez y el humo saliendo débilmente de la chimenea, se movieron, pero no resistieron. Empujó la puerta con la bota, la bisagra suspiró, y entró. La habitación olía a humo de madera y a café hacía tiempo que se había enfriado. Una mesa estaba marcada por años de uso. Una sola silla se acercó. El hogar brillaba con las tenues brasas del fuego de la noche anterior. Colocó a los niños cerca del calor y observó cómo se encogían sobre sí mismos, con las espaldas encorvadas y las manos pegadas a las rodillas. No lo miraron. Se movió con lento cuidado, llenando una taza de lata con agua de una jarra y colocándola en el suelo frente a ellos. Se miraron el uno al otro, inseguros. Entonces uno se inclinó hacia adelante, bebiendo rápidamente como si le pudieran robar la bebida. La otra le siguió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Se giró hacia el estante, sacó pan, duro pero aún pan, y lo partió en pedazos, colocándolos en una superficie. Los niños lo agarraron, se llenaron la boca y lo masticaron rápidamente. No los detuvo, aunque conocía el dolor de comer demasiado rápido. El hambre era su propia maestra. Mientras comían, él se sentó a la mesa, apoyando los codos en la madera, con la mirada fija no en ellos, sino en la ventana donde la luz de la mañana empezaba a atravesar el cristal. Pensó en la conversación que surgiría si los conducía a la ciudad. Un hombre solo con 2 hijos, sin esposa, sin parientes. Ya podía oír los susurros, preguntas cargadas de sospecha, juicios más afilados que espadas. Pero también pensó en las palabras que lo habían recibido en el tronco. Por favor, no nos golpeen palabras demasiado viejas para bocas tan jóvenes. Cuando se acabó el pan, las muchachas se acurrucaron una contra la otra, tirándolas hacia abajo por el cansancio. Se levantó, recogió las mantas de su cama y las colocó suavemente sobre las pequeñas figuras. No se movieron. Solo el subir y bajar de sus respiraciones le aseguraba que vivían. Se quedó de pie frente a ellos, una montaña de hombre cuyo corazón latía inestable en el silencio. Él no había elegido esto. El mundo lo había puesto delante de él, como sucedía tantas veces. Cargas, pruebas, misericordias ocultas como tribulaciones. Él podría irse. Podría llevarlos a la ciudad y entregárselos a quien los reclamara. Sería más fácil, más seguro. Pero cuando se giró hacia la puerta, la más pequeña de las 2 se movió en su sueño y una mano se deslizó fuera de la manta. Sin pensarlo, encontró su bota. Pequeños dedos curvándose contra el cuero como si se anclaran a algo sólido. Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada, y por primera vez en años, sintió que el temblor de las lágrimas surgía sin ser invitado. Miró el frágil agarre y supo que, lo quisiera o no, el tronco hueco le había dado más que hijos. Le había dado una opción de la que no podía escapar. El fuego se había apagado, dejando un silencio en la cabaña, un silencio que parecía llevar el peso de los años. Las niñas durmieron profundamente, acurrucadas una contra la otra bajo las mantas que él había tendido, con sus rostros flácidos por el tipo de agotamiento que solo llega cuando el miedo ha aflojado su control. Se movió silenciosamente por la habitación, agregando un palito de madera a las brasas, viendo las chispas subir y bajar como si el fuego mismo llevara el recuerdo de sus susurros temblorosos desde el tronco hueco. Cuando la mañana extendía su luz a través de las grietas de las contraventanas, las muchachas se despertaron. Sus ojos se abrieron lentamente, cautelosos, como si cada rincón de la habitación pudiera albergar una mano oculta lista para atacar. No hablaron. Su silencio no era el silencio de la paz, sino el silencio de una prueba, de una medición para ver si ese lugar era más seguro que el anterior. Puso cerca de ellos otra taza de lata con agua, cortó el pan en pedazos más suaves y los dejó a su alcance. Él no les exigió que comieran, pero después de una larga pausa, lo hicieron. Sus pequeños dedos se movían rápido,
escondiendo pedazos en los pliegues de la manta como si se prepararan para la próxima tormenta. Él los dejó. Comprendió el instinto de almacenar para cuando el hambre pudiera regresar. Hace años, había enterrado costras bajo las tablas del suelo, creyendo que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. El hambre dejó profundas lecciones en nuestra mente y la confianza tardó más en llenarse que un estómago vacío. El día transcurrió a un ritmo tranquilo. Fue a buscar agua al arroyo, reparó una tabla suelta en la puerta y cortó leña. El ritmo de su hacha resonando en el aire quieto. Cada vez que se oía un crujido agudo, las chicas saltaban y se encogían hacia la pared. Sus ojos abiertos lo siguieron, midiendo su tamaño contra su miedo. Le impactó lo extraño que debía parecer, un gigante que se elevaba sobre su pequeñez, su fuerza, su peligro y su refugio. No intentó suavizar la verdad de su tamaño. En cambio, dejó que sus acciones hablaran. Cuando el cubo estaba pesado, lo levantaba con firmeza y lo dejaba en el suelo con cuidado, sin forzarlo. Cuando barría el hogar, lo hacía lentamente, con cada movimiento suave, como si la habitación misma pudiera lastimarse. Pequeñas señales, pero importantes. Al mediodía, decidió que debían ver más que las 4 paredes de su cabaña. Levantó el pestillo y salió al porche, inclinando su sombrero contra la luz. Las muchachas la siguieron, vacilantes, mientras sus pies descalzos golpeaban suavemente las tablas gastadas. Los condujo hasta el corral donde su caballo, viejo y gris alrededor del hocico, estaba moviendo la cola. Los gemelos se quedaron paralizados, agarrándose las manos. El caballo era alto y ancho como el cielo para ellos. El ranchero le acarició el cuello murmurando en voz baja. Luego dio un paso atrás, dejando que las chicas vieran la calma en sus ojos oscuros. Durante un largo rato observaron, paralizados por el miedo. Entonces, como si el coraje hubiera surgido sin pedirlo, una niña soltó la mano de su hermana y extendió la mano. Su pequeña palma rozó el pelaje del caballo y un sonido se escapó de sus labios. Una risa rápida y sobresaltada como la del hielo al romperse en primavera. El segundo niño se unió, sus risas aumentaron y, por primera vez desde que los había sacado del tronco, el ranchero escuchó alegría en sus voces. Fue una alegría frágil, quebradiza todavía, pero era algo nuevo. Lo sintió asentarse en su pecho como si le hubieran levantado una pesa, aunque no mostró nada en su rostro. Más tarde ensilló el caballo, no para montarlo, sino para ir a buscar grano a la ciudad. Los suministros escaseaban y los niños, por más cuidadosos que fueran, necesitaban algo más que sobras. Consideró dejarlos, pero la idea de que la cabina estuviera vacía, salvo por sus pequeñas respiraciones, lo inquietaba. Entonces los llevó consigo, colocando a una muchacha delante de él en la silla de montar y a la otra apoyada contra su pecho, ambas envueltas en sus brazos mientras cabalgaban. El pueblo era pequeño, pero tenía ojos más agudos que las uñas y lenguas más rápidas que el viento. Cuando desmontó, con los niños en brazos y las cabezas giradas, los susurros se deslizaron por el aire antes de que alguna bota cruzara la calle. ¿De quién son? No es suyo, eso seguro. No tiene esposa con él. Tampoco tengo familia. Las muchachas se encogieron bajo su abrigo, percibiendo lo que decía sin entender cada palabra. Sintió el ardor de la vieja vergüenza en el cuello, el recuerdo de haber sido juzgado por nada más que lo que le faltaba. No respondió las escaleras. Caminó con paso firme hasta la tienda, compró pan, frijoles y tela. Pagó con monedas, su silencio un escudo más fuerte que el acero. Pero los susurros siguen, incluso después de contar las monedas. Afuera, en el abrevadero, una mujer de mirada penetrante y palabras aún más agudas se acercó. Lo mejor es pensar en lo que dirá la gente y mantenerlo sin reclamos. La sangre corre más espesa que la caridad. Él la miró con expresión ilegible. Él no habló. A veces el silencio era la única manera de evitar quemar puentes que no se podían reconstruir. Levantó a las muchachas una vez más,
las subió al caballo y regresó a casa con sus cabezas presionadas contra él. Esa noche, la cabina se sintió más pesada. Las muchachas comieron en silencio, aunque más despacio esta vez, ya no escondiendo el pan, sino masticando con cuidadosos bocados. Los observó, la forma en que sus ojos se dirigían hacia el entrebocados, como si aún estuviera decidiendo si era el salvador o el captor. Cuando terminaron, se acurrucaron junto al fuego, susurrándose palabras demasiado suaves para oírlas. Se sentó a la mesa, con los codos apoyados en el suelo, marcado por las cicatrices de los años, mirando fijamente la muñeca rota que uno de ellos agarraba. Tenía la cabeza rota y el vestido desgarrado. Sin embargo, el niño lo sostenía como si fuera oro. Algo en él se agitó. Levantándose, cogió una tira de tela, una aguja y un hilo. Sus dedos, torpes en los pequeños trabajos, cosieron nuevamente el vestido de la muñeca. Cuando se lo devolvió, los ojos de la niña se abrieron, no con plena confianza, sino con el comienzo de ella. Esa noche durmieron mejor. Sus respiraciones se hicieron más profundas y sus manos se relajaron y aflojaron las mantas. Se quedó despierto mucho tiempo después, escuchando el silencio, oyendo en él no solo el crepitar del fuego, sino el débil eco de la risa en el corral. Cuando el sueño finalmente le atrajo los ojos, pensó en el camino, en el polvo que se había levantado la mañana en que los trajo. Se preguntó si alguien vendría a mirar, si las sombras del pasado se extenderían hasta su cabaña. El pensamiento permaneció con él mientras el fuego se apagaba. Y en el último momento antes de entregarse al descanso, un golpe sonó en la puerta, suave pero firme, llevando consigo el peso de algo esperando ser nombrado. El golpe que había ocurrido la noche anterior permaneció en sus pensamientos mucho después de desvanecerse. Nadie estaba esperando cuando abrió la puerta. Solo el viento rozando el porche y el suave crujido de las tablas al caer en la noche. Aún así, el sonido llevaba consigo una promesa, que el mundo exterior lo sabía y que el mundo exterior estaba observando. Por la mañana, los gemelos se despertaron con el calor del fuego y el leve aroma de los frijoles hirviendo en la estufa. Ahora se movían más silenciosamente, sus pasos más suaves, pero el miedo en sus ojos no había desaparecido por completo. Cuando les entregó los cuencos, los tomaron con manos demasiado experimentadas en el hambre, demasiado cansadas para creer que la comida no les sería arrebatada. Los dejó comer en silencio, aunque cada ruido de una cuchara parecía resonar más fuerte que las llamas. Más tarde los condujo nuevamente a la ciudad. Sus provisiones eran escasas, y aunque había pensado ahorrarles las escaleras, no podía dejarlos solos en la cabina. Las muchachas se aferraron a ambos lados de su abrigo mientras caminaban por la calle polvorienta, sus pequeños cuerpos casi ocultos contra la extensión de su larga sombra. El parloteo de la ciudad se apagó a su paso, las voces se apagaron y las palabras se deslizaron como serpientes entre botas y faldas. Dicen que los guarda. Sin parientes, sin esposa, nada más que silencio por respuesta. No parece correcto. Un hombre de ese tamaño con niños tan pequeños. Las palabras volaron por el aire, afiladas como alambre de púas. Él los escuchó, aunque no detuvo su paso. Su rostro permaneció tallado en la quietud. Apretó la mandíbula ante el impulso de responder. Él lo sabía mejor. Las palabras alimentaron los chismes como la lluvia alimenta el fuego. Mejor seguir caminando, con paso firme, como si su juicio no pudiera perforarle la piel. Pero los gemelos también oyeron, sus pequeñas manos se apretaron alrededor de su abrigo, y sus ojos, abiertos y oscuros, se movieron de un rostro a otro, aprendiendo ya el peso de la sospecha. Dentro de la tienda, el encargado vaciló, mirando a las chicas. Tendrás que rendir cuentas por ellos, dijo con voz monótona pero con una mirada cortante. La gente querrá saber. El ranchero puso dinero suficiente para cubrir la harina, la sal, el azúcar y la tela. El silencio se prolongó entre ellos hasta que el tendero miró hacia otro lado, murmurando, mientras embolsaba la mercancía.
Los gemelos permanecieron presionados contra él, sus cuerpos rígidos como postes de una cerca, como si se prepararan para un golpe que nunca llegó. Cuando volvieron a salir a la luz del sol, los susurros se alzaron de nuevo. Una mujer se apoyó en la barandilla del autobús, su sonrisa era tenue y sus palabras estaban endulzadas con veneno. Los niños sin sangre no encuentran hogar en esta tierra. Será mejor que pienses en eso antes de que alguien piense por ti. Él la miró a los ojos sin pestañear. Ella se dio la vuelta primero, pero las palabras permanecieron, pesadas en los oídos de la niña. Esa noche, de vuelta en la cabaña, estaban inquietos. Susurraron juntos mucho después de que el fuego se apagara, sus voces eran una pequeña maraña de miedo. Por fin, uno de ellos se acercó sigilosamente a su silla, donde estaba remendando una correa. Ella puso su pequeña mano sobre la de él, callosa por el trabajo, temblorosa pero insistente. «No nos envíes de regreso», susurró, con la voz quebrada como una ramita quebradiza. «Estamos bien ahora». Su hermana apareció a su lado, asintiendo y con los ojos muy abiertos en señal de súplica. Lo miraron como si fuera el último poste que sostenía un techo sobre ellos. Se le hizo un nudo en la garganta y la correa se le cayó del regazo. No pudo responder con palabras. Las palabras siempre me habían parecido torpes, demasiado delgadas para el peso de tanta confianza. En lugar de eso, dejó a un lado la correa remendada y sacó una manta de su cama, envolviéndola alrededor de ambos. Se inclinaron hacia él, sus pequeños hombros presionados contra su pecho, sus cuerpos ablandándose en una confianza aún no completa, pero que comenzaba. Aún así, sabía que la confianza no podía acallar las voces fuera de sus muros. Los chismes, una vez sueltos, crecieron como plantas rodantes y se extendieron por todos los rincones. Los días siguientes trajeron más escaleras, más susurros, ahora más fuertes. Un vecino pasó en su bicicleta, con un tono cortante mientras llovía. «No tienes derecho a reclamar nada. No intentes reclamar nada». El ranchero no respondió, pero las palabras fueron muy dolorosas y resonaron en el silencio mucho después de que se desvanecieran los cascos. Intentó proteger a las chicas con la rutina. Les mostró cómo barrer el hogar, cómo esparcir el grano para las gallinas, cómo cepillar la crin del caballo. Su risa era ahora más frecuente, ligera y repentina, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Cosió pequeñas costuras en el tejido de sus días. Costuras que no sabía que faltaban. Sin embargo, incluso en su risa, vio el estremecimiento cada vez que se acercaban pasos o una sombra pasaba por la ventana. Una tarde, cuando ya estaba atardeciendo, las niñas volvieron a sacar la muñeca rota, con el vestido cosido ya deshilachado. Lo pusieron en sus manos, como confiando en que él no solo repararía la tela, sino el frágil mundo que ésta representaba. Enhebró una vez más la aguja, con los dedos torpes pero cuidadosos, y cuando la devolvió, la sostuvieron como si les hubiera entregado una prueba de que algo roto aún podía repararse. Esa noche el fuego ardía lentamente y él se sentó a escuchar sus respiraciones regulares mientras dormían. La muñeca se aferró entre ellos. Pero sus ojos no descansaban. Él sabía que los chismes no eran inofensivos. Atraía a los hombres como moscas a la miel, hombres que se creían en deuda con ellos. Cerca de la medianoche, el sonido se escuchó nuevamente. Un golpe, más firme esta vez, que lleva el peso de la certeza. Se levantó, con las botas presionando pesadamente contra las tablas del suelo, y se quedó frente a la puerta. El golpe se escuchó de nuevo, firme, esperando. Miró hacia atrás a los niños acurrucados bajo su manta, sus rostros suaves por el sueño, sus respiraciones sin control. Entonces se giró, con la mano apoyada en el pestillo, sabiendo con una certeza profunda que lo que había afuera no eran chismes susurrados a la luz del día, sino la primera sombra que llegaba a reclamar su forma. Esta vez el golpe no se desvaneció. Presionó contra la puerta de la cabina con un ritmo que exigía respuesta, un ritmo que parecía resonar a través de la madera y llegar a sus huesos.
El ranchero apretó la mandíbula, abrió el pestillo y dio un paso atrás mientras la puerta se abría de par en par. Allí estaba un hombre, delgado y afilado, con el rostro tallado por la amargura y el whisky. Su ropa estaba usada, pero no era del trabajo. Sus botas estaban desgastadas por el caminar. Detrás de sus ojos parpadeaba un hambre que no era de comida, sino de control. Se inclinó el sombrero solo hasta la mitad. Su mirada se deslizó más allá del ranchero hacia las pequeñas figuras amontonadas en el saco de dormir. «Son míos», dijo con la voz tan plana como una cuchilla oxidada. «La sangre llama sangre. Entrégalos». Los gemelos se habían despertado con el primer golpe. Ahora se aferraban el uno al otro, sus pequeños cuerpos temblaban, sus ojos abiertos por el miedo al reconocimiento. Uno dejó escapar un débil gemido y el otro se tapó la boca con una mano, como si el silencio pudiera hacerlos invisibles. El ranchero entró en la puerta, llenándola con su volumen. Al principio no dijo nada, dejando que el silencio pesara más que las palabras. El hombre se movió, inquieto, pero siguió adelante. «No eres su familia, no eres su padre. ¿Crees que la L significa esto? Ya están hablando. Mejor no les des más que decir». El ranchero entrecerró los ojos, aunque su voz se mantuvo firme. «Aquí están a salvo». Las palabras eran sencillas, pero tenían la fuerza de una piedra. Aún así, el hombre se burló. «A salvo. A salvo con un extraño. No te engañes. El sheriff se enterará de esto, y cuando lo haga, no tendrás otra opción». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque el veneno impregnaba su voz. «Sangre mía. No importa si lo derramo o lo guardo. Volverán conmigo». El ranchero no se movió. Su cuerpo era un muro entre el intruso y los niños. Detrás de él, las chicas se aferraban más fuerte, sus vocecitas susurraban su nombre como si lo invocaran para protegerse. El hombre se acercó, con el olor a licor impregnado en su aliento. Su mano se movió nerviosamente hacia su cinturón, no buscando un arma, sino el peso de la costumbre, un gesto destinado a recordar, a amenazar. La mano del ranchero se cernía cerca de la suya, pero no la desenvainó. No dejaría que el momento se convirtiera en sangre y humo. No con los niños mirando. En cambio, plantó sus palabras con la misma firmeza con la que clavaba postes de cerca. «No se irán a ninguna parte contigo». El silencio que siguió fue denso como nubarrones. Los ojos del hombre ardían, su boca se torció. Escupió en la tierra, la rabia rebosaba donde la persuasión había fallado. «Esto no está hecho. El sheriff estará aquí mañana al anochecer. Y cuando venga, traerá la ley consigo». Se giró bruscamente, con las botas golpeando con fuerza el porche, y se montó en la silla de un caballo que lo esperaba. El polvo se levantó a su paso mientras se alejaba, su amenaza flotando más pesada que el humo en el aire de la cabaña. El ranchero cerró la puerta. La madera tembló levemente al cerrar el pestillo. Se apoyó en ella un momento, sintiendo el peso de la decisión. Podría llevar a las niñas al pueblo, entregarlas antes de que los problemas se agravaran. Acabaría con los susurros, aliviaría el juicio y lo dejaría en su tranquila soledad una vez más. El pueblo incluso podría agradecerle por mantener el orden. Pero al girarse, sus ojos se encontraron con los pequeños rostros que observaban desde debajo de la manta. Sus mejillas estaban pálidas, sus labios temblaban, pero su mirada, frágil como era, contenía un destello de fe. Una niña susurró, con la voz tenue como el humo: «No dejes que nos lleve». El ranchero sintió que las palabras le herían profundamente, más afiladas que cualquier espada. Había vivido mucho tiempo en silencio, largo tiempo en soledad, creyendo que era más seguro mantener su corazón atado. Sin embargo, allí, en su súplica, sintió la verdad. Su decisión ya no era solo suya. Estaba escrita en la confianza que había empezado a crecer, en las risas junto al corral, en la forma en que sus pequeñas manos se aferraban a su abrigo como si se anclaran a la tierra.
Se acercó a la chimenea, se agachó y removió las brasas. El fuego llameó, proyectando sombras por la habitación. Miró a las niñas y habló con serena resolución. Pase lo que pase, se quedan. Las palabras eran sencillas, pero para las niñas eran un juramento. Se apretaron más juntas, sus cuerpos se suavizaron al deslizarse la manta de sus hombros. Sus ojos brillaban, no libres de miedo, pero con la frágil luz de la fe. Afuera, la noche se extendía, cada sonido en el viento, un recordatorio de lo que se prometía llegar. El ranchero estaba sentado junto al fuego, con el cuerpo encorvado pero firme, su mente preparándose para lo que traería la mañana. No sabía qué decidiría la ley, ni cuán severa podría ser la sentencia del pueblo. Crecer. Pero al amanecer, suave y gris, se levantó y se dedicó a sus tareas como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, todo había cambiado, pues en la quietud entre los golpes del hacha y el susurro de la respiración de la niña, cargaba con el peso de su elección, silencioso, resuelto e inquebrantable. A media mañana, el camino volvía a traer el sonido de los cascos, firme y seguro, trayendo consigo la promesa del ajuste de cuentas. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, llenando el camino con un peso que presionaba contra las paredes de la cabaña. El ranchero estaba de pie junto a la ventana, con los hombros anchos y rectos, la mandíbula apretada como una piedra. Detrás de él, los gemelos se acurrucaban juntos en el saco de dormir, respirando rápido, con los ojos abiertos, sus pequeños dedos agarrando la muñeca cosida entre ellos como si pudiera mantenerlos a salvo. El polvo se alzaba en el horizonte, y pronto el sheriff apareció a su lado, con el abrigo cargado de autoridad, el rostro curtido por años de juicio. El hombre delgado de la noche anterior sonrió con la confianza de quien está seguro de que la ley lo respaldaría. El sheriff desmontó lentamente, sus botas hundiéndose en la tierra con la gravedad de lo que estaba por venir. El golpe en la puerta esta vez no fue frenético, sino deliberado. 3 golpes que llevaban el peso de la orden. El ranchero abrió sin dudar. La mirada del sheriff, escudriñó su rostro, firme pero no cruel. He oído que tienes niños ahí dentro, dijo en voz baja y mesurada. Y he oído que se han presentado reclamaciones. Pertenecen a otro lugar. Pertenecen a salvo, respondió el ranchero, con un tono tranquilo pero firme, cada palabra cargada de convicción. El hombre delgado avanzó, sus palabras afiladas. A salvo con él. No tiene sangre, no tiene parentesco. Son míos por derecho, y te asegurarás de que se haga como es debido. El pueblo ya está hablando. ¿Quieres enfrentarte a ellos también? El sheriff levantó una mano, silenciando al hombre, luego miró más allá del ranchero hacia la oscura cabaña. Sus ojos se suavizaron al ver a las chicas. Se encogieron hacia atrás, agarrando la muñeca con más fuerza y con los labios temblando. Uno susurró, apenas audible: «No nos hagas ir». La mandíbula del sheriff se tensó. Entró. La habitación se llenó del peso de su presencia. Se agachó cerca de los niños, su rostro curtido se suavizó por el resplandor del fuego. «Chicas», dijo suavemente, «¿tienes algo que decirme?» Por un momento, el silencio se mantuvo. Entonces, temblando, uno habló. Sus palabras se derramaron como piedras que se desprendían de una presa. «Nos hizo daño antes de que nos escondiéramos. Él nos encontró». Su voz se quebró. El otro se aferró a ella, asintiendo, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo queremos. Por favor». El sheriff dejó que el silencio persistiera, la verdad flotando pesadamente en el aire. El rostro del hombre delgado se contrajo y la ira estalló en él, pero el sheriff se levantó antes de que pudiera hablar. Su mirada, fría y aguda ahora, se clavó en el hombre. «La sangre no es suficiente para encadenar a un niño», dijo. «La ley no los volverá a poner en peligro». El hombre escupió al suelo y la furia aumentó. «Todos os arrepentiréis de esto». Se giró, montó su caballo con movimientos bruscos y se alejó en una nube de polvo,
sus maldiciones se perdieron en el viento. El sheriff lo observó hasta que desapareció y luego se volvió hacia el ranchero. «Has asumido una carga muy pesada», dijo en voz baja, casi cansado. «Pero ahora es tuyo, si quieres conservarlo, Focal Tok. Siempre lo hacen. Pero mantendré lo que vi aquí». El ranchero solo asintió con la cabeza, nada más. Sin embargo, su silencio llevaba el peso de una promesa. El sheriff se quitó el sombrero y se fue. Los cascos de sus caballos se perdieron en la distancia, dejando la cabaña en silencio una vez más. Dentro, las chicas no se habían movido. Sus pequeños cuerpos todavía estaban apretados el uno contra el otro. Lentamente, el ranchero cruzó la habitación. Se agachó, su gigantesco cuerpo se plegó a su mundo y extendió su mano, no para ordenar, ni para reclamar, sino para estabilizar. Lo miraron y luego lo miraron a él. Al principio, vacilantes, extendieron la mano y sus pequeños dedos se enroscaron alrededor de los de él. El fuego crepitó suavemente, único testigo del momento. Los reunió cerca, uno bajo cada brazo, sosteniéndolos como lo había hecho la mañana en que los encontró, pero ahora con algo más profundo que un rescate. Esto era pertenencia, frágil pero real. Esa noche la cabaña brillaba cálidamente. Sobre la mesa colocó cuencos de espaguetis. Sencillo, extraño en la frontera, pero hecho con cuidado. Las muchachas comieron con pequeñas sonrisas que atravesaban el miedo, sus ojos se elevaban más a menudo para observarlo, ya no se estremecían ante cada sonido. Cuando una de ellas bostezaba, pesada por el sueño, su mejilla caía sobre su brazo, y él no se movía, dejándola descansar allí como si su cuerpo estuviera hecho para nada más que su seguridad. El viento exterior agitaba la nueva campana que había colgado en el porche, y su suave sonido se extendía hasta la noche. No era la riqueza ni el matrimonio, ni el tipo de vida que la ciudad medía en acres y oro. Era más pequeño, más humilde, y al mismo tiempo, más completo. Las chicas se susurraban unas a otras mientras el sueño las vencía, sus voces suaves pero seguras: «Estamos bien ahora». El ranchero permaneció sentado en silencio. El peso de los chismes había desaparecido de sus hombros y había sido reemplazado por la carga constante del amor libremente elegido. Sus ojos se detuvieron en el fuego, en las pequeñas figuras acurrucadas bajo la manta, y algo dentro de él se alivió, algo que había estado encerrado durante mucho tiempo. No era una mansión, ni una promesa gritada a gritos. Eran espaguetis sobre una mesa de madera, la risa suave de los niños que encuentran un hogar y la forma en que la confianza crece no con velocidad, sino con sinceridad. La cabaña, remendada y desgastada, respiraba nueva vida. Y en ese silencio, comprendió que ese era el tipo de fuerza que el mundo no podía quitarle. Y mientras el viento cantaba bajo en el porche, el tronco hueco en su memoria vació un miedo, llenándose en cambio con un sonido de esperanza que nacía. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Por favor, deja un comentario. Suscríbete también al canal. Gracias.